Hola, bienvenido. Este es Ideas a Debate, un espacio del Instituto Iberoamericano de Derecho Electoral, en el que te invitamos a participar con nosotros y a debatir los temas de gran relevancia y de actualidad política en nuestro país. Este es un espacio para debatir estos temas que a todos nos importa, que a todos nos interesa, desde un enfoque académico, con una reflexión práctica en el quehacer no solamente teórico, sino también haciendo un análisis institucional de cada una de las temáticas que vamos reflexionando a lo largo de los programas. El día de hoy nos acompañan dos especialistas muy importantes para hablar sobre el tema que nos convoca, que es la crisis de la representación política vista desde la arista del Poder Judicial, y ellos son Jesús Raciel García Ramírez y Javier Palacios Ochipa. Antes de hacer partícipes sobre el tema a nuestros colegas, a nuestros panelistas, queremos invitarte a que participes con nosotros en la conferencia magistral que impartirá el día de mañana, jueves 3 de octubre, impartida por el doctor Flavio Galván Rivera, que nos hablará de un tema muy importante, que es los retos del financiamiento y la fiscalización electoral. Como habíamos anunciado, el programa del día de hoy abordaremos cuál es la influencia de los partidos políticos en los jueces. ¿Hay cuotas o no partidistas dentro de los órganos jurisdiccionales? Y si el nombramiento y la integración de los tribunales prácticamente se ha convertido en una agencia de colocación por parte de los partidos políticos. Y para hablar en una primera etapa de este fenómeno, quisiera pedirle a Jesús Raciel García Ramírez que nos dé una primera reflexión desde el plano teórico sobre este tema tan importante que ha venido atrayendo no solamente a abogados, sino también a sociólogos, pero fundamentalmente a la ciencia política en el análisis de esta institución tan importante dentro del sistema político. Jesús, por favor, si eres tan amable. Hola Oswald, hola Javier. Pues para hablar de una crisis de la representación política, vamos a decir dentro del Poder Judicial o prácticamente en la aplicación de la justicia, tendríamos que partir, yo creo que desde una primera perspectiva que mencionaba desde el programa anterior. Recordaremos que hablábamos de esa falta de confianza y esa falta de vinculación entre sociedad y partidos políticos. Pues bien, desde el punto de vista, ahora hablando ya de los juzgadores, lo cierto es que la sociedad tampoco confía en sus jueces, tampoco confía ni siquiera en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Desde el programa anterior mencionaba yo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación apenas lograba pasar en un pequeño porcentaje en la confianza de la policía. Y ya hablar de la confianza de la policía es hablar prácticamente de situaciones críticas, porque la confianza en la policía por parte de la sociedad prácticamente es nula. Pues bien, el Centro de Estudios de Opinión de la Cámara de Diputados también refleja que la sociedad confía o muy poco o nada en sus jueces y en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esto ya prácticamente nos da un primer pulso respecto de lo que implica hacer o aplicar la justicia en México. Y lo cierto es que puede ser esto debido a muchos factores. Uno de ellos precisamente es en lo que ya anunciabas, es ese mecanismo de nombramiento, ese mecanismo de integración propiamente de los tribunales y de los poderes judiciales en los que la sociedad tiene severos cuestionamientos, porque precisamente lo que tú anunciabas ya es que cierta parte de la población tiene esa percepción de que el nombramiento del juez se debe o bien a una cuota, como bien lo mencionabas, o bien precisamente a una especie como de agencia de colocación, como ya lo venías mencionando, en el que el partido político prácticamente coloca sus alfiles o coloca sus piezas que le van a garantizar una cierta tendencia o un cierto perfil en el pronunciamiento de los fallos. Y yo creo que desde aquí empezamos prácticamente a vislumbrar cuál es el meollo de la situación en esta crisis de la representación, en la que por supuesto que hay una influencia de los partidos políticos en
el mecanismo de integración y de nombramiento de los juzgadores. Me gustaría focalizarme posteriormente prácticamente en la cuestión de los tribunales electorales, que implica, por cierto, un mecanismo muy especial en el que la legislación integra por una parte al Senado y por otra parte a las entidades federativas. Desde aquí, este es mi primer apunte. Muchas gracias, Jesús. Como siempre, importantes apuntes que nos compartes. Javier Palacio, sobre esta misma relación entre el poder político y la justicia, ¿qué nos puedes decir desde una aproximación teórica? Claro, Osval, como siempre, un gusto saludarte, Jesús, de igual manera. Mira, Osval, vamos yo creo que continuar con la misma línea que estábamos estableciendo desde el programa pasado. En realidad, teóricamente podemos advertir que puede existir autonomía entre las formas en las cuales se representa el poder, y me estoy refiriendo en este caso a los tres poderes de la Unión, ¿no? Que debe existir una autonomía del Ejecutivo con respecto al Legislativo y, por supuesto, también una autonomía con respecto del Judicial. Sin embargo, aquí voy a retomar un poco de lo que dice Jesús Raciel. Lamentablemente, con esta situación de la representación política, podemos entender entonces que en ocasiones, o la gran mayoría de las veces, la ciudadanía no tiene confianza no solamente en sus partidos políticos o en las instituciones políticas, en los gobernantes, sino que además también en los propios juzgadores. Razón por la cual yo creo que también ahí estamos teniendo una decadencia en la representación política que va a llevar a una crisis aún mayor y sobre todo más severa incluso que verla hasta desde un punto de vista hacia un gobernante. Y explico por qué razón. Considero que en ocasiones no tenemos, o la ciudadanía en general, no tiene una conciencia, no tiene un entendimiento de cómo es el funcionamiento de un cuerpo jurisdiccional, en este caso de un órgano jurisdiccional, sino que en ocasiones pensamos, ¿no? Pensamos que por ser o que porque existe una persona encargada del Ejecutivo es quien se encarga de nombrar a todo el ámbito jurisdiccional. Sin embargo, recordemos que eso pues no puede pasar. Y además legalmente tampoco es posible. Por otro lado, debemos de entender que esta representación política en ocasiones iba a tener ciertas repercusiones sobre las decisiones judiciales y sobre la justificación realmente de estas decisiones judiciales. Como bien lo decía Jesús Raciel, recordemos que también tenemos tribunales electorales, los cuales la representación política, en este caso las instituciones políticas, pueden tomar mano, pueden echar mano de algunas cuestiones de amistad o de otro tipo de características que no son necesariamente legales, pues para poder tener hasta cierto punto una representación política. Hasta ahí yo creo que dejaría mi primer apunte, mi querido Osval, y lo vamos a hacer posteriormente con respecto a lo que es la autonomía de los órganos jurisdiccionales con respecto al Ejecutivo y las instituciones democráticas. Gracias, Javier. También, desde luego, una reflexión importante. A mí me gustaría compartir con todos los internautas que el debate sobre la independencia política del Poder Judicial ha venido tomando mayor relevancia y centralidad en los últimos lustros. Ello se debe en gran medida a que tanto las Cortes Supremas como los tribunales constitucionales han asumido un rol político fundamental, no solamente en México, sino en América Latina y en el mundo. Es verdad que hace muchos años el Poder Judicial era visualizado como un conjunto de instituciones débiles, ineficaces, dependientes, incompetentes, sin importancia, incluso sin poder, decadentes, provincianas, conservadoras, irrelevantes, entre muchos otros calificativos que se le ponía al propio Poder Judicial, y que muchas veces estas sedes del poder eran cooptadas y se encontraban al servicio de intereses distintos de aquellos que debieran defender. Incluso en el contexto latinoamericano, Vergali llegó a sostener que la independencia judicial en el contexto latinoamericano constituía más un mito que una realidad. Y entonces aquí ya no dependía si nos encontrábamos en un régimen autoritario o en un régimen democrático. El rol del Poder Judicial hace algunas décadas era simplemente el que acabo de describir. Sin embargo, con el despertar del siglo XXI, hemos podido observar que tanto las Cortes Supremas como los tribunales constitucionales
resuelven en última instancia asuntos relacionados con los derechos humanos, interpretan y dan sentido a los códigos políticos fundamentales, establecen los límites fronterizos, determinan cuándo las normas jurídicas son válidas, cuándo no lo son, es decir, expulsan normas jurídicas del orden normativo, delimitan la competencia de los órganos de gobierno, pueden vetar o autorizar incluso políticas públicas y definen los grandes temas de interés nacional como pueden ser el aborto, la eutanasia, la legalización de las drogas, los juicios políticos a los servidores públicos, es decir, se han convertido en la revisión de las acciones más importantes, no solamente de los gobernados, sino también en la relación entre los propios poderes. Podemos decir que esta nueva fisonomía del Poder Judicial ha estimulado el interés por estudiar desde distintas disciplinas, no solamente a las Cortes Supremas y a los tribunales constitucionales, este nuevo rol que han venido jugando no solamente en el contexto de un solo país o regional, sino incluso a nivel mundial. Y vale la pena señalar que a pesar de estas funciones vitales que desempeñan estos órganos del Poder Judicial en el nuevo día a día de las sociedades, existe, como bien lo señalaba Jesús Raziel, una desconfianza en el Poder Judicial, sobre todo porque cuando se preguntan si los jueces, al resolver un asunto en el que tengan intereses los poderes políticos, resuelven de acuerdo a las reglas vigentes o simplemente se pliegan al poder político. Desafortunadamente, para muchos ciudadanos, la subordinación política que existe del Poder Judicial sobre los poderes políticos, sea el Ejecutivo, sea el Legislativo, según la coyuntura, ha sido y es una constante. Y justamente uno de los grandes temas que se somete a debate es el nombramiento en el que participan los partidos políticos, y dentro de esta participación siempre escogen a los que son más afines a ellos, porque simple y sencillamente serán los jueces los que resuelvan aquellos casos en donde los intereses de los políticos y de los partidos políticos estarán en debate, es decir, en donde se debate el poder. Por eso me gustaría en esta segunda intervención consultarle a nuestros panelistas hasta dónde es posible, con los diferentes marcos y mecanismos de contrapeso de los poderes hacia el Poder Judicial, lograr controlar que estos se ajusten a la propia legalidad y no se ajusten a los intereses políticos de los que se supone debería existir una independencia a la hora de resolver determinados asuntos. Jesús Raziel, por favor, si eres tan amable. Micrófono, por favor, si eres tan amable. Sí, Oswald, aquí me gustaría destacar algo muy importante. Cuando estamos hablando prácticamente de nombramiento de jueces, por lógica estamos también involucrando en este caso a una dinámica de partidos políticos. A mí me gustaría recordar un comentario que hizo Flavio Galván en la conferencia propiamente ante el Instituto Iberoamericano de Derecho Electoral, donde él mencionaba que algo así como que era un mal necesario el que los partidos políticos tuviesen cierto involucramiento en el nombramiento de jueces o de magistrados. Y prácticamente lo entiendo porque la dinámica en la que intervienen los partidos políticos es prácticamente porque tienen una representación de la ciudadanía. Cuando los órganos legislativos están constituidos en el Senado, en la Cámara de Diputados, es porque el elector propiamente les ha dado una parte de su representación para que hagan actos en nombre de ese elector o en nombre de ese ciudadano. Uno de esos actos que le corresponde a la Cámara de Senadores, por ejemplo, es el nombrar, en este caso, a magistrados, puntualmente de los tribunales electorales. Y es aquí en donde entra precisamente este juego de poderes y de política y de cuotas de partidos, en lo que determinados grupos, los más numerosos, precisamente tendrán
un cierto peso al momento de nombrar a un determinado magistrado sobre grupos políticos menos numerosos. ¿Esto qué te va a implicar forzosamente? Pues que por una parte de la población evidentemente va a haber un señalamiento respecto a que determinado juez o determinado magistrado obedece más a un perfil ideológico sobre otro. Ahora bien, ¿cuál sería la alternativa, en este caso, para plantearlo muy puntualmente en este momento? La alternativa precisamente sería elegir democráticamente a los jueces. En Estados Unidos se nombran a juzgadores con base precisamente en un sistema democrático. Determinadas plantillas de jueces se ponen a consideración de la ciudadanía y es la ciudadanía quien elige al juzgador. Ahora bien, la crítica a estos sistemas también democráticos en los que la ciudadanía interviene directamente es que el financiamiento de estas campañas electorales también resienten severas críticas porque precisamente devienen de grupos de interés o de grupos de mayor o de menor peso. Un estudio que se hizo precisamente en Estados Unidos refleja que el 36% del financiamiento a estas campañas de jueces venían de compañías aseguradoras, el 26% venían de bufetes de abogados y el resto era de partidos políticos y de financiamiento privado. Si esa es la alternativa, entonces también tendremos un severo problema, porque precisamente a esto retoma precisamente Flavio Galván, serán un mal necesario los partidos políticos para evitar precisamente que esta alternativa llegase a considerarse como una iniciativa viable en México. Yo creo que como está precisamente el sistema de nombramiento en el que intervienen precisamente las cámaras de diputados o de senadores para nombrar determinados funcionarios, y en este caso a juzgadores, precisamente recae en esa parte de la representación que les da la ciudadanía y en ese bono, digamos, en ese bono de confianza y de certeza que entrega el ciudadano al representante popular para que haga actos en su nombre y en su representación. Precisamente como corolario pongo en este comentario que la alternativa precisamente a estos que señalan o que critican este sistema de nombramiento de jueces es que la alternativa es que sea directa, una elección directa y democrática, pero con los costos que ya se han visto en otras latitudes. Interesante. Javier Palacios, una segunda reflexión sobre este interesante tema que venimos abordando el día de hoy. Claro, Osvaldo, mira, refería anteriormente en mi primera intervención con respecto a lo que es hablar de la autonomía que puede existir entre los poderes de la Unión. Sin embargo, recordemos que esto a lo mejor muy pocas personas lo entendemos, lo comprendemos y lo sabemos porque nuestra formación así lo exige. Sin embargo, esta condición no siempre es muy bien aceptada o no es analizada de manera frecuente entre las personas, entre la ciudadanía. Y no con ello estoy menospreciando ni mucho menos a las personas que no sepan esta condición. Sin embargo, es precisamente lo que ello falta, que la ciudadanía comprenda que debe de existir una autonomía entre los tres poderes, por lo que dije en el programa pasado. Necesitamos tener primero una muy buena política para tener un buen gobierno y eso se traduce en una gobernanza, ¿no? Definitivamente. Sin embargo, lo que bien decía Jesús Raciel, en ocasiones las cuotas partidistas generan un conflicto intelectual en el sentido de que a muchas personas se les hace creer que si bien un representante político puede estar en un cargo público, también lo puede estar dentro del Poder Judicial. Y recordemos que esa situación pues es lógicamente no muy viable, porque la elección de jueces se hace con otro mecanismo diferente a lo que son los mecanismos democráticos. Es decir, no tienen una elección directa en este sentido, ¿no? Y bueno, muchos países lo han tratado de hacer y muchos lo están ejecutando y yo creo que están teniendo resultados interesantes. Sin embargo, para el caso del sistema electoral, sistema jurídico, incluso hasta el sistema político mexicano, pues considero que debería de ser una reflexión o deberíamos de tener una reflexión más profunda para saber si pudiese ser viable esta situación. Entonces, regreso a lo anterior. Considero que la representación política dentro del Poder Judicial sí puede tener en ocasiones tintes de carácter político, por así decirlo, en el sentido de que las instituciones políticas exigen y piden de manera directa o indirecta las famosas cuotas, ¿no? Entonces,
bajo esta perspectiva, yo puedo asegurar que si nosotros como académicos, como investigadores de la ciencia del derecho, damos a conocer este tipo de deficiencias y también damos a conocer cómo se puede dar a una elección de un juez, podríamos nosotros entonces hacer algo muy interesante, y explico esta situación. Muy en ocasiones, insisto, la gente no tiene este conocimiento, pero lo que sí podemos hacer es hacerle saber a las personas de qué forma entonces pueden ellos tener una representación política, no necesariamente a través del Poder Judicial, sino a través de sus representantes políticos. Y efectivamente, las decisiones judiciales en ocasiones se ven empañadas por estas situaciones, porque necesitan entonces los partidos políticos tener sus cuotas para que los mismos juzgadores, a través de sus decisiones judiciales, pues tengan una justificación un tanto ya no jurídica, sino además podría ser política. Este sería mi segundo apunte, Osvaldo. Gracias, Javi. Le queremos agradecer a José Luis Morfín Cervantes, a Edgar Alvarado, a Verónica Olvera, a Luis Cepeda Quintera, quienes nos siguen a través de las distintas plataformas del Instituto Iberoamericano de Derecho Electoral. Los invitamos a todos ustedes a que participen con nosotros, a que nos escriban a través de nuestras redes o formulen cualquier pregunta o comentario que quisieran compartir con nosotros. Queremos también reflexionar sobre un tema que vale la pena, sobre el cual existe un debate profundo y que tiene que ver con uno de los primeros apuntes externados por Jesús Raziel, que tiene que ver la desconfianza de la propia ciudadanía, la desconfianza de la gente en el poder político. Y eso se debe a que muchas veces algunos asuntos de determinada manera los resuelven en un sentido, pero un asunto que pueda tener similitud con ese precedente, posteriormente lo resuelven de otra manera. Eso ha generado justamente una enorme desconfianza porque no hay consistencia. El día del programa anterior señalaba que incluso en el Senado de la República, por voz directa de Germán Martínez, señalaba que el Tribunal Electoral, a través de su sala superior, se había convertido más en que un tribunal de legalidad en un tribunal de compensación. Justamente lo que hace que se pierda la confianza es que justamente tanto la Corte no es exenta de esta mecánica y sin importar si está en el gobierno el PRI o el PAN o ahora Morena, simplemente va dando bandazos a la hora de resolver determinados asuntos. No hay consistencia en la aplicación del derecho y esto hace pensar si sirve de alguna manera que en México seamos un país de leyes, y lo digo con cierta ironía, porque somos un país de muchas leyes. Si hacemos un análisis del contexto nacional, tenemos que el Poder Legislativo tiene leyes generales, leyes federales, leyes nacionales, leyes reglamentarias, códigos nacionales y de igual manera cada entidad federativa, es decir, 32 estados de la República también cuentan con sus propias leyes locales. El Ejecutivo Federal, el presidente de la República y sus dependencias tienen cada uno de ellos un número importante de reglamento, lo mismo que cada uno de los gobiernos de las distintas 32 entidades del país. Más aparte, ayuntamientos existen a lo largo y ancho de todo nuestro territorio nacional, tienen también infinidad de reglamentos municipales, además de circulares, disposiciones administrativas. Es decir, en suma tenemos que cada órgano de gobierno y cada orden tiene su propia reglamentación. No puedo dejar de incluir a los órganos constitucionales que también tienen su propia normativa. El problema es que tenemos una sobreproducción normativa
Queremos que los ciudadanos sean prácticamente conocedores y especialistas de las reglas jurídicas que cada uno de los poderes emite, pero finalmente cuando se trata de la aplicación de esas reglas a casos particulares, vemos que o no se aplican esas normas o simple y sencillamente hay una aplicación selectiva. Y ese no es un problema nada más que se presente en el Poder Judicial de una entidad federativa, sino que se presenta en todo el país y desafortunadamente el Poder Judicial no está exento de esta propia mecánica. Es decir, estamos prácticamente en un estado de incertidumbre producida por el propio Poder Judicial. Incluso una de las máximas que hoy por hoy podemos decir que cuando uno va a los propios tribunales, lo único de lo que tiene certeza es de que no sabemos cómo van a resolver. Y en ese sentido me gustaría, en esta tercera ronda de reflexiones, que nuestros panelistas pudieran compartirnos cuál es el rol de este binomio que está de moda y que está vigente en nuestro país, en el que se vincula a la corrupción con actos de gobierno. Y obviamente Andrés Manuel López Obrador ha puesto el énfasis en intentar limpiar al Poder Ejecutivo de este tipo de prácticas. No hemos visto lo mismo, aunque con algunos matices y algunos esfuerzos mínimos, que tanto la Cámara de Diputados Federal como el Senado de la República han intentado economizar, que no es lo mismo que el combate a la corrupción. Y si bien es verdad que en el caso particular del Poder Judicial, en esta nueva presidencia que ha venido ejerciendo Arturo Saldívar, Lelo de la Rea, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y se ha pronunciado por combatir la corrupción, también vemos que no se resuelven este tipo de problemas ni con procedimientos a uno o dos jueces, como se ha señalado, o con reformitas de carácter legal. ¿Qué opinas? ¿Qué reflexión te merece este tipo de problemáticas dentro del seno del propio Poder Judicial? Jesús Raciel, por favor. Oswald, hay un dato interesante que reflejan estos estudios de opinión que refería hace un momento, y es que los mexicanos confían al mismo nivel, los fallos de la Suprema Corte los asimilan al mismo nivel que la información que les da las redes sociales. Esto es un dato también muy interesante, porque la opinión que se forma el mexicano prácticamente de los fallos judiciales está al mismo nivel que la información que les da o le transmite las redes sociales. Y si recordamos que al mexicano tampoco le gusta leer, pues tenemos un factor, en este caso, a favor de este tipo de jueces o de juzgadores que mencionabas, en el que determinado fallo está cuestionado por servir a determinados grupos de interés o a determinadas oligarquías, porque el juzgador en este caso se puede dar un lujo, y es que su trabajo del juzgador prácticamente se ve reflejado para un pequeño círculo que es el que va a leer prácticamente el fallo o es el que o es el destinatario del fallo. Prácticamente el juzgador trabaja en ese sigilo y en esa clandestinidad que le permite propiamente este velo judicial, con una pequeña diferencia en el caso de los tribunales electorales, que me parece que lo que tú mencionabas hace un momento, pues era más perfilado a otro tipo de juzgadores. Pero a mí me gustaría, por ejemplo, enfocar el trabajo en los tribunales electorales. A diferencia, y esto es muy claro y me gustaría que la opinión pública también lo tomara en cuenta, a diferencia, por ejemplo, de lo que pasa en un juzgado de distrito, en un tribunal colegiado, que no sabemos qué sucede, los tribunales electorales, todos prácticamente, me refiero a los tribunales locales y a los federales, todos sesionan de manera pública y sus sentencias se transmiten de manera pública. Esto a diferencia, por ejemplo, de un juzgador local en la materia que te guste, en la que tú quieras mencionarme, la familiar, la administrativa, la mercantil. Y también a diferencia en los juzgados, los que yo mencionaba, los juzgados federales, de los tribunales colegiados o los juzgados de distrito, tampoco sabemos qué sucede ahí. Sus sentencias se dictan en el sigilo y en la comodidad de una oficina y en el encierro de esas cuatro paredes. Pero a diferencia de ellos,
en los tribunales electorales, precisamente por ese interés que tienen los partidos políticos y esa desconfianza propiamente que se refleja de la sociedad en los partidos políticos, precisamente se exige que los tribunales electorales sesionen de manera pública, se transmitan sus sesiones de manera pública, sus fallos se conozcan directamente de la sentencia, en este caso, al público en general, y con los controles propiamente que se tienen respecto de la revisión, en este caso de sus sentencias, de los fallos en la materia o en los juzgados federales. Pero este es un dato o es un acento que distingue en este caso a la materia electoral de las diversas que mencionaba hace un momento. Y esto lo quiero precisamente destacar porque es un factor que refleja propiamente la participación, en este caso, de los partidos políticos y de esa representación que les da el ciudadano a los partidos políticos con ese grado de desconfianza que existe. Y precisamente esa desconfianza ha dado como resultado estas medidas que dan o que se generan, en este caso, para los tribunales electorales, en los que se permite una mayor difusión, una mayor publicidad, una mayor transparencia y una mayor, reflejo de participación de la apertura que se da en esta materia. Muchas gracias, Jesús. También nos mandan saludos Malú García desde Tabasco, David Cerda desde Tamaulipas. Ellos son destacados integrantes del Instituto Iberoamericano de Derecho Electoral, quienes esperamos que en alguno de los próximos programas participen con nosotros en este Ideas a Debate, programa y espacio del Instituto Iberoamericano de Derecho Electoral. Finalmente, para retomar también el mismo tema, Javier Palacios, una reflexión sobre esta conexión que existe entre corrupción y poder judicial y cómo ha afectado a México y a sus propios integrantes. El micrófono, por favor. Perdón, Osvaldo. Mira, voy a iniciar con una frase que dijo el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Él, en algún momento de cuando se estaba gestando esta reforma político-electoral, él decía que estaba muy de acuerdo en estas políticas, en este tipo de reformas. Sin embargo, él decía que en lo que no estaba de acuerdo era en la visión tan politizada que debiera de dársele y no tan... y debería de dársele más una perspectiva hacia la ciudadanía, ¿no? Entonces, bajo esta perspectiva, considero de que en ocasiones podemos creer que la corrupción se va a acabar con reformas, podemos creer que la corrupción puede ser susceptible de agitar algún instrumento o un objeto y que esto iba a desaparecer. Sin embargo, yo considero de que no, en el sentido siguiente, la corrupción es un mal que aqueja no solamente a las altas esferas del poder público. La corrupción se gesta desde abajo, ¿no? Desde abajo de las esferas del poder público. ¿Por qué razón? Porque a la ciudadanía se le es más fácil, se le es más sencillo tratar de acceder a ciertos servicios, a ciertas condiciones que operan en el poder público a partir de quitarse de en medio muchos trámites burocráticos. Eso es una realidad. Sin embargo, de donde sí deberíamos también de partir es de que, como decía el presidente de la República, las escaleras se barren de arriba para abajo, pero no necesariamente podríamos hacerlo de arriba para abajo. A lo mejor sería una cuestión de ver cuál es la mejor forma de barrer esa escalera, ¿no? En un primer momento. Pero aquí viene otra cosa. La corrupción tampoco la podemos acabar con discursos hasta cierto punto populistas. Recordemos que en el programa pasado hablábamos de que los peligros precisamente de la representación popular, pues representación política, es estos mal llamados discursos populistas, ¿no? Entonces, a partir de esto, yo creo que la reforma político-electoral, siempre lo he dicho, no está malintencionada la reforma político-electoral. Yo creo que tiene muchísimas deficiencias en muchas cosas, ¿no? Y una de ellas es precisamente la visión de cómo querer acabar la corrupción a través de una reforma que yo lo considero casi imposible. Perdón que lo diga así, yo creo que voy a causar una polémica aquí sumamente muy grave, pero la corrupción no la podemos acabar a partir de esta situación. Yo creo que la corrupción tiene que ser un poco más
de generar un espacio, un ámbito más cultural y educativo, no solamente a la ciudadanía, sino también a las grandes esferas que están por encima del poder público. Y yo creo que además no podríamos acabar al 100% con la corrupción. Yo creo que podríamos atenuarla o en su momento aminorarla. Yo creo que sería mi apunte, mi querido Osvaldo. Gracias, Javier. Pues me gustaría compartir una reflexión un poco cruenta, pero finalmente es una descripción de lo que está pasando desafortunadamente en nuestro país, y es que México está herido, México sangra todos los días, no hay un solo día en el que no hayan ejecuciones, no solamente del crimen organizado, sino también por parte de quienes han decidido tomar la justicia por propia mano, sin dejar de lado, desde luego, aquellas que son extrajudiciales por parte de las fuerzas de seguridad. No hay un solo día que inocentes no ingresen a la cárcel como delincuentes. No hay un solo día que las familias no sean despojadas de sus propiedades y bienes. No hay un solo día en que no se destruyan a las familias. No hay un solo día en que no se destruya a la niñez. No hay un solo día en que no se violen los derechos humanos. No hay un solo día en que no haya corrupción, no hay un solo día en que no haya impunidad, no hay un solo día en que no se subaste la justicia al mejor postor, y no hay un solo día en que no se compre la justicia. Desafortunadamente, en efecto, comparto que el problema de la corrupción rampante en nuestro país ha tocado a todas las esferas del poder político y del poder judicial. Y aquí nosotros tenemos que reflexionar que cuando hablamos de corrupción y hablamos de los mecanismos de selección de los propios integrantes de los distintos órganos del Poder Judicial, han intervenido comparsas de relaciones políticas, han intervenido formas corruptas de nombrar incluso a personas que no cumplen con determinados requisitos y méritos para ejercer los cargos, y que vienen en detrimento no solamente de la función judicial, sino en detrimento de los derechos fundamentales de todos los mexicanos, a quienes se afectan de manera cotidiana con las decisiones que emiten este tipo de órganos que nacieron a la luz de actos de corrupción y que, sin embargo, pretenden que se les dé un valor jurídico pleno a las decisiones que toman. Y aquí valdría la pena preguntar, porque se ha hablado ahora recientemente de lo que es la ley de amnistía, en el que se pone sobre el centro a dos centros de población importantes. Por uno es a los pobres, pero no se define quiénes son pobres. Y dos, a los perseguidos políticos. Pero nosotros vemos que el fenómeno de la corrupción, no solamente, y me refiero a la corrupción judicial, no solamente ha afectado a estos dos sectores, también ha afectado a familia, ha afectado a muchos mexicanos y mexicanas, a quienes les han despojado de su patrimonio, a quienes les han privado de derechos, y que simple y sencillamente siguen padeciendo actos y efectos de esa propia corrupción. Y aquí la pregunta que incluso vale la pena reflexionar, porque para ellos no se ofrece ningún mecanismo de justicia, y mientras no haya ese mecanismo de justicia, estoy convencido que en México no va a haber paz y sobre todo no va a haber justicia, que es lo que se desea. Y yo pregunto, aquellas sentencias dictadas por órganos jurisdiccionales, lo que son dictadas en contra de la Constitución, ¿tienen validez? Porque uno de los principios que se sostiene en cualquier texto constitucional es que no puede tener validez ni valor jurídico aquello que se haya dictado contra sí misma, aun cuando se hayan cumplido las formalidades. Y por tanto, en el primer momento de restablecimiento del orden y de la legalidad, obviamente deberán recobrarse todos los aspectos legales que fueron violentados. Y en ese sentido, creo que valdría la pena que tanto el poder político, ya sea el ejecutivo o el legislativo, o desde el propio poder judicial, se reflexionen mecanismos
para combatir los actos de corrupción que también, ya sea en sus efectos, como a los que se les busca dar amnistía, hoy muchos mexicanos no tienen una propia alternativa para darle una salida legal a ese tipo de problemáticas y que hoy sigue estando vigente. Por eso creemos que en esta nueva relación que existe entre el poder político y el poder judicial, el análisis es mucho más profundo de lo que podría hacerse con base en el análisis de una propia sentencia o de una propia determinación o de una formalidad. El análisis tiene que ir más de fondo, porque de lo contrario no estaríamos resolviendo este gran flagelo que viene representando México, que lo acabo de describir, y que muchas de ellas proviene justamente de esta corrupción que existe desafortunadamente en nuestro país. A guisa entonces de conclusiones, le pediría a nuestros panelistas que nos perfiláramos hacia el fin del propio programa con reflexiones sobre cuáles son los principales retos que se tiene que enfrentar desde el poder político, desde el poder judicial, en aras de restablecer la confianza, la legalidad, pero sobre todas las cosas, la previsibilidad del derecho, que significa que los gobernados sepan cuáles son las conductas que les han de exigir para que puedan comportarse conforme al ordenamiento jurídico y no se les vayan cambiando las reglas del juego en el último minuto o cuando se están resolviendo sus casos prácticos. Jesús Raciel, por favor. Oswald, pues yo prácticamente terminaría con lo siguiente. Debemos de mejorar, por supuesto, tenemos que mejorar los mecanismos de nombramiento y de integración de juzgadores. Ese es un primer mecanismo que podría garantizarle a la sociedad mexicana una mayor calidad en el juzgamiento, en la impartición de justicia. Necesitamos, en este caso, fortalecer candados, en este caso necesitamos fortalecer mecanismos que garanticen que van a llegar a esos espacios de impartición de justicia los mejores perfiles y los mejores cuadros que pueden representar, en este caso, los intereses de la sociedad mexicana. Y por otra parte, creo que es importante empezar a modular, en este caso, determinados criterios que se han impartido en este afán de las palabras garantismo y potencialización de derechos humanos y potencializar acciones afirmativas. En este esquema de conceptos jurídicos que se han venido confeccionando en los tribunales, también se han impartido y se han emitido criterios que han dejado prácticamente a la sociedad mexicana con un sinsabor y con esta desconfianza propiamente en los tribunales electorales. Creo que necesitamos ya empezar a modular ese tipo de criterios en los que el juzgador prácticamente a su propia formación ideológica o a su propia formación política imparte determinados fallos en los que se escuda, ya lo decía yo, en estos criterios para ser garantistas o pro persona, o para potencializar este derecho humano, y en ese caudal prácticamente se está llevando a la certeza jurídica, a esa predictibilidad que tenían en este caso los tribunales, que ahora parece que, como tú lo mencionabas, la única certeza es que no hay propiamente certeza del fallo. Y creo que mejorando estos dos aspectos, es decir, el mecanismo de integración y propiamente la modulación ya de estas sentencias que se han venido impartiendo, creo que podemos en este caso mejorar la propia imagen del juzgador y en este caso la percepción que tiene la sociedad mexicana. Muchas gracias, Jesús Raciel. Desde luego que es uno de los temas que la gente espera con ansia, porque finalmente en el Poder Judicial se pone no solamente en sus manos la libertad, sino también el patrimonio, la familia, los derechos, las propias garantías. En fin, creo que es uno de los temas más importantes y que se ha dejado al último, y bueno, creo que valdría la pena incorporarlo como uno de los top 3 en la agenda política mexicana. Javier Palacios, una conclusión, por favor. Claro, Osvaldo. Mira, yo concluiría con una reflexión con respecto a lo que es el Poder Judicial.
y es lo siguiente. Lamentablemente seguimos pensando que el Poder Judicial depende de manera extraordinaria y ordinaria del Ejecutivo, sea federal o local. Y recordemos que eso, pues definitivamente es un poco complicado entenderlo. Sin embargo, creo que el Poder Judicial debería no tomar tanto en cuenta las cuotas partidistas, por lo que tú comentabas hace un momento y que me has ganado incluso la idea. No, el Poder Judicial está simple y sencillamente para dar un privilegio y sobre todo para garantizar el exitoso ejercicio de los derechos humanos de todos los ciudadanos que conformamos al menos este país, ¿no? Entonces, bajo esa perspectiva, considero de que la representación política lamentablemente sí va a tener que seguir siendo parte fundamental del Poder Judicial, pero con respecto a lo que es pagar cuotas partidistas. Sin embargo, considero de que, amén de que pueda existir esa condición, yo creo que el Poder Judicial debería de ser el primer órgano público en empezar a erradicar esta cuestión de la corrupción. No a través de mecanismos, no a través de reformas, no a través de condicionantes legislativas, sino yo creo que tiene que ver más ahí reforzar desde dentro de su estructura, de su propia plataforma jurídica. En este caso es la cultura de sus juzgadores y sobre todo de las personas que están dentro del Poder Judicial. Yo creo que sería esa mi reflexión al principio del Poder Judicial. Y con respecto a lo que es la otra parte que tocabas, con respecto a la representación política, yo creo que estamos literalmente en una crisis de representación política, no solamente de las instituciones políticas, sino también de las personas que estamos dentro de la vida democrática del país. Entonces, considero de que un reto de las representaciones políticas y de las instituciones políticas como tal es primero generar una confianza, generar una certidumbre, pero sobre todo cumplir con la palabra de querer cambiar esta situación de la representación política y generar una confianza loable a todas las instituciones políticas. Esa sería mi conclusión, Osvaldo. Muchas gracias, Javier Palacios. También me gustaría compartir algunos de los comentarios que nos hacen a través de nuestras propias plataformas. Marilu García señala que en México, desde el 2013 en materia mercantil, las audiencias son públicas al igual que en materia penal. Creo que debería haber publicidad, al menos en los textos normativos. En muchos de ellos se reconoce el principio de publicidad, pero no se respeta, muchas veces no se lleva a cabo. Y uno de los temas que a mí me parece muy importante que señalaba Jesús Raciel, no solamente tendrían que ser públicas las propias audiencias, sino también las propias deliberaciones de los jueces, porque en teoría, en el caso de los tribunales colegiados de circuito, deberían sesionar, pero no sabemos si esas sesiones en realidad se llevan a cabo, no tenemos ningún elemento sobre cuáles fueron los argumentos que condujeron a cada uno de sus integrantes a saber cómo votó o por qué se emitió un voto en un sentido o en otro. Simplemente somos lectores de una serie de sentencias que contienen un conjunto de principios que muchas veces lo hacen solamente para engalanar las propias sentencias, pero que en realidad es letra muerta, es como la existencia de derechos declarativos, pero sin ningún tipo de reconocimiento y práctica en la parte material, y yo creo que es el salto al que nosotros tenemos que dar. Ya se ha anunciado por parte del presidente de la Suprema Corte de Justicia la importancia de una nueva reforma legal que abarque al propio Poder Judicial. Hace tiempo él decía, si nosotros no hacemos nuestra tarea, obviamente nos van a tener que venir a corregir la plana desde afuera. Ese tiempo llegó y nosotros desafortunadamente también vemos que se habla de un combate a la corrupción, pero cuando se señala con claridad hay estos actos de corrupción, simplemente no se voltea a ver, simplemente se busca eludir el tema y no entrarle al fondo como en la línea discursiva
vienen sosteniendo en distintas plataformas, vienen llenando y nutriendo sus propias redes sociales con este tipo de argumentos, pero simple y sencillamente a la hora de la aplicación práctica o son instituciones tortuosas, lentas, inoperativas, o simplemente también cubren con el manto de la corrupción estos actos que dicen en teoría y en discursos políticos combatir. Por eso creemos que una profunda reforma al Poder Judicial no solamente tiene que ver con las reformas a las propias leyes, tiene que ver con la selección de verdaderos profesionales del derecho. Tiene que ver con el estudio profundo de los casos que les son sometidos a su conocimiento y que las decisiones reflejen no el sentir de lo que ellos piensan que es mejor, sino lo que reflejan las propias leyes en la propia materia. Creo que hoy por hoy uno de los grandes puntos sobre los que se ha salido el Poder Judicial es la confección o la textura abierta que ellos han venido acuñando a lo largo de sus sentencias del propio derecho. Y con esto justifican sus decisiones, corruptas o no, en la figura de que tienen la obligación de desentrañar esa moral que refleje el sentimiento colectivo de un país. Pues si ese fuera el caso, queremos decirles que los barómetros, que los estudios de opinión, que los propios especialistas, cuando han sido consultados sobre las sentencias del Poder Judicial, simplemente los reprueban, con lo cual deberían tener ustedes un elemento muy claro que les indica que no están desentrañando adecuadamente el propio sentido originario de los textos normativos. Hoy por hoy, desafortunadamente, regresamos a aquella etapa de Inglaterra en el que los propios jueces decían que la Constitución no dice lo que dice, sino que dice lo que el juez quiera que diga. Ese es el gran problema al que nos enfrentamos hoy por hoy en México y en América Latina, y que desafortunadamente le genera incertidumbre y le genera desconfianza a los propios gobernados sobre la actuación del propio Poder Judicial. Creo que vale la pena elegir a los perfiles adecuados, hacer exámenes de oposición cada 3 años, evaluar el trabajo contra la propia Constitución y en caso de que no cumplan, no pueden obtener la perpetuidad en un órgano judicial porque simple y sencillamente están afectando a mexicanos, están afectando a las instituciones jurídicas y están afectando a las propias instituciones también de carácter político. Por eso queremos agradecer en este breve espacio del Instituto Iberoamericano de Derecho Electoral a todos quienes participaron con nosotros a través de nuestras plataformas digitales, agradecerle encarecidamente a Javier Palacios Ochipa, a Jesús Raciel García Ramírez, nuestros panelistas del Instituto Iberoamericano de Derecho Electoral, que siempre nos comparten reflexiones sumamente interesantes, sumamente importantes y que sirven como semillas para el debate, pero sobre todo lo más importante es tu opinión y lo más importante es la reflexión que tú generes desde el enfoque académico, desde el enfoque práctico o profesional o simplemente como ciudadano, porque este tipo de problemas no es un problema de políticos y jueces, es un problema que a todos nos aqueja porque en cualquier momento cualquiera de nosotros puede estar sujeto a una de cualquiera de estos mecanismos de control político o judicial y podemos convertirnos en víctimas de estos actos de corrupción hasta en tanto no se le pueda poner un freno y un alto a este tipo de prácticas nocivas que han venido deteriorando el tejido social en México. Muchas gracias y no sé si hay alguna reflexión final antes de irnos. Jesús Raciel, Javier Palacios. No, de mi parte sería lo que he comentado solamente. Jesús. Nada más, Oswald, agradecerle, por supuesto, a todos los que intervienen en este debate, a la gente que nos está
siguiendo a través de las redes sociales. Y yo creo que me parece muy llamativo esta cuestión de la ley de amnistía que ya mencionabas. Creo que sería un tema muy importante que tiene que conocerse y discutirse a fondo, porque tiene algunos matices y algunos acentos que sería importante que se conocieran, y sería bueno que en algunos próximos programas lo pudiésemos abordar. Claro que sí. Agradecerles a todos quienes colaboran en este espacio, a nuestro equipo de ingenieros, a todo el personal del Instituto Iberoamericano de Derecho Electoral, y les damos toda nuestra gratitud a todos quienes nos han seguido a través de nuestras plataformas digitales, y nos vemos la próxima semana en otro espacio de Ideas a Debate, este espacio de reflexión del Instituto Iberoamericano de Derecho Electoral. Muchas gracias.